Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado de Especialización sobre Victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Es un gusto darles la bienvenida al tema 12, Interseccionalidad Generacional y de Género. Será un gusto compartir estos minutos con ustedes y hacer un breve repaso sobre este interesante tema. Para esto procederé a compartirles la presentación que he preparado para discutir esta interesante temática con ustedes. El objetivo de esta unidad es analizar la perspectiva interseccional en el abordaje de los hechos de violencia contra las mujeres. Como ustedes ya saben, estos temas están interconectados, relacionados con contenidos que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestro diplomado y que nos recuerdan, nos evidencian la importancia de mantener presente que la igualdad es un mandato constitucional y que por lo tanto la discriminación está prohibida. Y conservando este mandato constitucional es que estamos en la obligación como juzgadores y juzgadoras de hacer análisis desde la perspectiva del derecho antidiscriminatorio. En esta misma línea se han pronunciado también los estándares internacionales de derechos humanos, tales como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también los informes que esta misma comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza. Por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, ya se establecía que el sistema interamericano busca ir más allá de la noción formal de igualdad. Haciendo un pequeño repaso, porque estos son temas que ya hemos venido viendo a lo largo de nuestro diplomado y de los módulos que hemos cursado, quisiera comenzar pues haciendo este recordatorio, este repaso de lo importante que es mantener presente de que estamos buscando garantizar, estamos buscando hacer análisis más allá de la noción formal de la igualdad. Hemos superado ya a estas alturas pues esta noción de considerar que bastaba con tener la regulación de la igualdad en la legislación, sino que, como muy bien ya advertía la Comisión Interamericana, la igualdad también tiene que avanzar hacia un concepto de igualdad material o estructural. Y entonces, pues también ya hemos venido discutiendo desde las clases anteriores que más allá, o no solamente necesitamos tener la legislación adecuada, que sí la necesitamos, sino que también necesitamos que esta igualdad se garantice en el aspecto material y en el aspecto estructural. Como muy bien nos establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, no solo tenemos que conservar esta noción de igualdad en las leyes o en la regulación que tenemos, por ejemplo, en nuestro artículo 3 que establece el derecho y el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, sino que también esta tiene que ser materialmente ejercida, es decir, que las personas tengan acceso material, acceso real a este derecho y a este reconocimiento. Pero para este reconocimiento material, para que realmente las personas puedan ejercer la igualdad, también necesitamos garantizar la igualdad estructural, es decir, que no hayan factores dentro de la estructura del Estado, de las normas, de las políticas públicas, de las instituciones, de las prácticas que propicien o perpetúen la desigualdad. Entonces, haciendo este recordatorio, porque está muy vinculado, que tenemos que mantener presente estas igualdades, cómo tenemos que garantizar tanto la igualdad formal como la igualdad material y la estructural. ¿Por qué es importante hacer relación a este tema? Porque, sobre todo, la desigualdad o la subordinación estructural está también muy vinculada con lo que conocemos en la doctrina como ejes de opresión. Y estos ejes de opresión es básico entenderlos o comprenderlos a la hora de analizar no solo la discriminación, sino también la interseccionalidad de la discriminación. Porque, como ya sabemos, como ya hemos discutido en clases anteriores y como vamos a también a repasar en este módulo, la discriminación se presenta generalmente a través de diversos ejes.
Difícilmente una persona es discriminada solo por una causa, sino que lamentablemente en las sociedades, pues una persona puede verse cruzada, puede verse discriminada por distintos ejes, por distintas razones. Por ejemplo, como establece Young, están estos ejes de opresión o dominación que presentan distintos aspectos o distintas manifestaciones. Por ejemplo, hace alusión a la explotación, a la marginación, a la pobreza, al imperialismo, a la cultura y a la violencia. Es decir, que tiene un fuerte carácter estructural. ¿Por qué estos ejes de opresión tienen un fuerte carácter estructural? Pues porque se tratan de situaciones que son reproducidas sistemáticamente en las principales instituciones, tanto económicas, políticas como culturales. Y es decir también que entonces se necesita tener que el grupo que está siendo oprimido, se recuerdan de que hemos hecho mucha énfasis en que la discriminación tiene carácter grupal, pero no es necesario que este grupo tenga conciencia de ser un grupo oprimido. Y el grupo que oprime tampoco tiene que tener claro esa conciencia de grupo opresor, sino que para el grupo opresor bastará con que éste se aventaje, disfrute las desigualdades de estos sistemas o ejes de opresión. Entonces, como muy bien establece Barrere, decir que la discriminación afecta a las mujeres no quiere decir que todas las mujeres sufran la misma opresión. Y este es un punto clave para entender la discriminación, la interseccionalidad en la discriminación. Hemos venido hablando de cómo las mujeres sufren esta discriminación por razón del sexo y cómo el hecho de ser mujeres determinante, de nacer mujeres determinante en las sociedades patriarcales en las que vivimos para ser víctimas de violencia, para ser víctimas de discriminación. Pero como muy bien advierte Barrere, no todas las mujeres vamos a sufrir la discriminación de igual forma. Hay otros factores que inciden en cómo vamos a sufrir esta discriminación. Así, no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, que una mujer indígena o una niña o una adulta mayor. Es decir, de que hay otros aspectos que se cruzan y que inciden también en cómo experimentamos esta discriminación. Pero es muy importante que hay que tener bastante claridad en estos aspectos, en estas condiciones. Porque si solo valoramos la discriminación que sufren las mujeres por razón del sexo y no diferenciamos otros aspectos que puedan estar siendo también ejes de opresión, estamos también vulnerando el acceso a la justicia para las mujeres. Pues muy bien, como muy bien nos establece también Pilar Añón, hay que tener conciencia o hay que tener claro que el grupo que está en situación de desventaja, el grupo desaventajado, no necesariamente primero tiene conciencia de formar parte de este grupo, ¿verdad? No siempre la va a tener. Habrá un grupo, por ejemplo, de mujeres que no son conscientes de que todos los estereotipos de género o todos estos patrones culturales de desigualdad la ponen en una situación de desventaja. Asumen que como toda la vida ha sido así, pues es lo normal, ¿verdad? O es lo que corresponde por razón del sexo. Pero también hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con grupos en situación de desventaja, en este caso en el que nos estamos especializando, en el caso de las mujeres y las niñas, que tenemos que también tener conciencia de las relaciones de interdependencia que se dan en las relaciones humanas. Es decir, cómo se autoidentifican las personas, cómo son y de qué se sienten que forman parte. Por ejemplo, como ya les decía, pues una mujer también se puede identificar como una mujer negra, como una mujer indígena, una mujer mestiza, ¿verdad? Que es en el caso de nuestro país. Tenemos mujeres indígenas, tenemos mujeres negras, mujeres mestizas, y eso hace que su autoidentificación también influya en los ejes de opresión que puede estar enfrentando. También puede ser debido a la situación económica, al estatus social, al nivel de estudios, a la religión o a las creencias políticas. Todo esto, pues, es importante tomarlo en cuenta a la hora de reflexionar, de analizar casos de
violencia contra las mujeres. Pues bien, ¿por qué es necesario hacer esta diferenciación o este análisis diferenciado de los ejes de opresión? Puesto que cada persona experimenta desde las características propias que comparte con el grupo, pero a la vez también tiene una heterogeneidad interna, ¿verdad? Entonces, las mujeres, por ejemplo, pertenecemos pues a un grupo homogéneo de mujeres, pero dentro de este grupo homogéneo de mujeres, cada mujer también manifiesta su heterogeneidad. Es decir, las mujeres somos distintas, tenemos distintos valores, distintas creencias y también las discriminaciones nos cruzan de manera diferencial. Entonces, es muy importante, como muy bien apunta Ñón, tener presente cómo estos ejes de opresión han cruzado, han marcado la vida de las mujeres, pero de cada mujer en particular, o dependiendo de que a otros subgrupos o ejes de opresión pueda estar siendo sometido. No solo por la historia, sino también por la política, por los procesos, prejuicios sociales, por ser considerada de determinada clase. Es decir, todos estos factores inciden a la hora de determinar cuáles son estos ejes de opresión que pueden estar marcando la vida de las mujeres y las niñas en El Salvador. Entonces, lo importante es volver a recalcar, volver a hacer énfasis en que si bien es cierto, y hemos insistido en las clases anteriores, la importancia de hacer énfasis en la característica grupal de la discriminación, que la discriminación se da en tanto que se pertenece a un grupo que está en situación de desventaja. Pero ciertamente las personas, en este caso las mujeres, no solo estarán en una discriminación basada por su sexo, también hay que considerar clases, categorías, estructuras sociales de opresión, dominación y subordinación que van también aparejadas o que van de manera conjunta siendo vividas y sentidas por las mujeres que enfrentan la discriminación. Entonces, el fenómeno de la desigualdad de tratos entre individuos que pertenecen a distintos grupos son diversos, ¿verdad? Cada mujer en este caso, dependiendo de los grupos en los que se identifique o no se identifique, pero que sea valorada como dentro de esos grupos, porque muchas veces podemos no identificarnos dentro de un grupo, pero la valoración que se hace de nosotros en la sociedad nos coloca en un grupo de situación de desventaja y pueden ser grupos diversos. Como les digo, no necesariamente una mujer que está siendo discriminada por razón del sexo no está exenta de estar siendo discriminada por otras razones. Bien, entonces, para también reforzar la discriminación interseccional, es muy importante hacer alusión y recordatorio, porque hemos hablado de esto también en clases anteriores, sobre la teoría de la dominancia. Tal como establecen Sidanius y Prato, la dominancia pueden darse, por ejemplo, de manera arbitraria. Hay asignaciones de desigualdad, hay designaciones de desventaja que se realizan de manera arbitraria. Aquellas como el estatus social, la raza, la etnia, la clase social, la religión, la orientación sexual, el aspecto físico, son asignadas arbitrariamente por un grupo que sin justificación, sin razón, se coloca en una situación de ventaja y asigna a otro grupo una situación de ventaja o lo desvalora por ser distinto al grupo que se considera aventajado. Como repito, son asignaciones arbitrarias sin sentido, sin justificación. También la teoría de la dominancia distingue aquellas clasificaciones o discriminaciones que se realizan en razón de la edad y el género. ¿Por qué hace alusión a estas dos precisamente? Porque estas categorías de edad y género pareciera que tienen un patrón mundial consistente.
La discriminación realizada hacia las mujeres por razón del género y por razón de la edad es un patrón que vamos a encontrar lamentablemente, vamos a decir, en todas las culturas. Todas las culturas pues se asocia o se valida incluso a través de prácticas culturales y sociales que las mujeres, los niños y las niñas sean considerados como de un estatus o rango inferior frente al grupo de hombres o frente al grupo de personas adultas. Por lo tanto, y acogiéndonos a estas clasificaciones de la teoría de la dominancia, es importante tener en cuenta que una misma persona puede estar considerada en uno o más grupos. Por ejemplo, tal como vemos en la imagen, en este caso tendríamos una niña, además indígena y mujer. Entonces, imagínense cómo tendríamos que hacer un análisis en caso que esta niña sufriera una vulneración de derechos, en el que tenemos que saber interpretar, tenemos que saber analizar desde el contexto, desde los ejes de opresión. ¿Qué significa en El Salvador ser, primero, una persona menor de edad, ¿verdad? Que ya implica una desvaloración como un ser incompleto o una persona que no es sujeta de derechos desde la cultura adultocentrista que vivimos? Sumado a esta cultura adultocentrista, pues tenemos la cultura machista que considera pues que las mujeres son inferiores por el hecho de haber nacido mujeres, y también tenemos una cultura xenófoba o racista que considera que las personas indígenas tienen menos valor por razón de su etnia o de su origen. Entonces, no será solamente la discriminación por razón del sexo la que tendríamos que analizar en un caso de vulneración de una niña como la de la fotografía, sino que también tenemos que dominar, ¿verdad? Y tenemos que conocer cuáles son las discriminaciones y los aspectos claves que también puede enfrentar una niña por razón de la edad y una niña por razón de su origen étnico. Como ustedes pueden ver, el compromiso que tienen como juzgadoras y juzgadores es bastante importante en el sentido que tienen que dominar todos estos ejes de opresión y conocer no solo, ¿verdad?, qué significa, por ejemplo, el enfoque de derechos de niñez. El enfoque de derechos de niñez no corresponde solo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, nos corresponde a todos y todas como juzgadores y juzgadoras porque siempre en algún momento vamos a conocer casos en los que las víctimas son, por ejemplo, niñas, niños, o que tengamos que incluso en el sistema penal juvenil, cuando estos niños y niñas están en conflicto con la ley penal, tenemos que también tener presente cómo se cruzan estas otras ejes de opresión. Asimismo, tenemos que conocer cuáles son las principales consecuencias que tienen en la vida de las personas indígenas, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, porque eso nos va a permitir hacer un análisis interseccional de las discriminaciones que puede estar cruzando una persona, en el caso que nos ocupa en este diplomado, las mujeres y las niñas. Bien, entonces, como muy bien nos establece DUNESAT, ¿cómo operan sobre el terreno cuando se interseccionan clase, raza, sexo, género como dinámicas de diferenciación social? Es bien importante que hay que establecer estas categorías, hay que analizar estas categorías a la hora de sentenciar, a la hora de juzgar casos de violencia de género, de violencia contra las mujeres. Es muy importante hacer estas ejes de diferenciación social, categorizar, por ejemplo, las desventajas en las que se encuentra la víctima por razón del sexo, por razón de la clase, por razón de la raza, la edad, la discapacidad, la orientación sexual. Pero también, como hacen énfasis Bilge, Panchar, Dunsenat, hay que tener bastante presente la relación postcolonial. No podemos olvidar de que venimos de una cultura occidentalista en la cual se le da mucho peso a lo que se piensa y a lo que se produce en Occidente. Pero generalmente o en algunas situaciones también nuestros fallos, nuestras sentencias, nuestras decisiones
van a ir sobre personas que tienen otras cosmovisiones, que están inmersas en otros rangos culturales que no podemos forzar o no podemos obligar o no podemos leer todo desde la lectura occidental. Tenemos que también, y tenemos el deber de descolonizar nuestro pensamiento y de adaptarlo también a nuestra cultura postcolonial. Bien, pues también para tener claridad en qué consisten esos ejes de opresión que tenemos que también tomar en cuenta a la hora de analizar casos de violencia contra las mujeres y las niñas, estos se pueden definir como represiones determinadas por la clase, el género, el origen racial o étnico, entre otros. Por ejemplo, la capacidad física. Cada grupo que aparece como dominado o cada grupo que aparece como dominante según estos ejes también está fragmentado en otros grupos. Les parecerá curioso, por ejemplo, conocer que dentro del grupo de personas de la población LGTBI, pues también ahí hay fragmentaciones, ¿verdad? Y entre ellos mismos también establecen diferenciaciones, hay ejes de opresión. No es lo mismo ser una persona gay blanca que ser una persona gay negra o indígena, ¿verdad? Ahí se cruzan los ejes de opresión y entre ellos mismos también establecen diferenciaciones por razones, por ejemplo, sociales, clasistas, incluso, ¿verdad? De apariencia física. Entonces, es bien importante que a la hora de hacer las valoraciones sobre hechos de violencia, tengamos presente en la valoración cómo las experiencias del género, de la raza, de la clase, se realizan de manera simultánea. Como veremos más adelante, si bien se han intentado hacer ejercicios para separar o para hacer un análisis incluso matemático de la interseccionalidad, a la hora de analizar los hechos, vamos a encontrar de que estos ejes de opresión se han intercruzado, interaccionan y muchas veces pues incluso va a ser un ejercicio académico, un ejercicio intelectual el que ustedes van a tener que hacer para distinguir cuándo la discriminación se da bajo el eje de opresión por ser mujer, cuándo por ser niña, cuándo por ser personas con discapacidad, y vamos a ver que muchas veces están interrelacionadas o entrecruzadas estas discriminaciones. Pues bien, según desde la perspectiva feminista interseccional, también habría que estudiar los diferentes ejes de opresión que están presentes en la experiencia de las mujeres. Así, como he venido haciendo énfasis, no es la misma experiencia de discriminación sexista que enfrenta una mujer negra y pobre, ¿verdad?, a una mujer blanca con una posición social cómoda. Ambas pueden sufrir y de hecho sufren discriminación por ser mujeres, porque lamentablemente la discriminación por razón del sexo está universalizada y mundialmente tolerada, pero no enfrentarán la discriminación de igual forma porque están ahí interrelacionándose, cruzándose otros ejes de opresión. Y esto es muy importante considerarlo a la hora de analizar casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, Rey Martínez hace unas propuestas de cómo se pueden hacer estos análisis de interseccionalidad. Sobre todo analizando casos que se conocieron en España y bueno, también Barrere comenta algunos casos de análisis de derecho antidiscriminatorio que se han hecho en Estados Unidos. Porque el no considerar la interseccionalidad nos puede llevar a fallos erróneos, a fallos vulneradores de derechos. Por ejemplo, Barrere menciona en el artículo que yo les voy a compartir en la página web en su campus virtual sobre el derecho antidiscriminatorio, y que les recomiendo que lo lean porque en este artículo ustedes van a poder ver con más detalle lo que les estoy comentando en esta clase.
Y en este artículo sobre discriminación interseccional, tanto Barrere como Morondo, ¿verdad?, las dos autoras, hacen énfasis en la importancia de entender y de hacer estos análisis desde una perspectiva interseccional. Ellas mencionan como en los años 60 en Estados Unidos se conoció un caso de discriminación por la compañía General Motors que fue demandada por discriminación por no contratar mujeres. Pero no contrataba mujeres negras. Entonces, el Tribunal Supremo de ese entonces falló de que no había discriminación porque decía, por razón del sexo no se puede decir que se discrimina a las mujeres negras porque se contratan mujeres blancas, es decir, General Motors contrata mujeres. Por razón de la raza tampoco se puede decir que discriminan porque se contratan hombres negros, hay hombres negros que también contratados. Entonces, ahí es donde advierten Barrera y Morondo el peligro de no hacer un análisis interseccional, porque si lo vemos desde la simplicidad de considerar que solo hay una discriminación por razón del sexo o solo por razón de la raza, podemos incurrir en estos análisis errados e invisibilizar a un grupo que está en una especial situación de ventaja, el cual es las mujeres negras, que son discriminadas no solo por razón del sexo, sino también por razón de la raza. Un análisis parecido hace Rey Martínez en España, en el que ustedes conocerán que en este país tienen mucha población de origen gitano y que también sufren discriminación. Entonces, al analizar un caso de discriminación contra una mujer gitana a la que se le negó su pensión de viudedad por no haberse casado bajo las leyes civiles y no bajo el rito gitano, el Tribunal Supremo también consideró que no se había discriminado a esta mujer porque era una solicitud meramente civil, ¿verdad? Era de trámite el pedir de que para tener derecho a una pensión de viudedad las personas demostraran tener un vínculo en el registro civil. No obstante, la víctima sí tenía ciertos documentos en los cuales se les había registrado, por ejemplo, en España registran a las familias, tenían libro de familia, también había recibido la clasificación de familia numerosa, que en España, pues, el ser clasificado, considerado familia numerosa, da derecho a ciertas prestaciones sociales. Y en estos documentos que le habían extendido en la Administración Pública Española, se le consideraba o se le nombraba como esposa del entonces fallecido. Entonces ella consideró que era una discriminación porque si se le había considerado como esposa para otros trámites y siendo que ella tenía su derecho a su identidad gitana y habiendo adquirido un matrimonio bajo el rito gitano, pues que era su derecho que también este rito gitano fuera validado, fuera homologado como un matrimonio civil. Pero este caso tuvo que llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se fallara en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ciertamente se había tratado de una discriminación. Y entonces, cuando analiza el caso, Rey Martínez hace una propuesta de cómo deberían de hacerse estos análisis interseccionales. La primera propuesta que hace es que la intersección se haga en un sentido matemático. Es decir, tener en cuenta incluso de manera matemática, ¿verdad? Ser conscientes del porcentaje de influencia que tiene un eje de opresión frente a otro. Él nos pediría de que analicemos, por ejemplo, qué peso tiene el sexo en el caso que estamos analizando, qué peso tiene el hecho de ser niña, si fuera el caso de una niña, qué peso tiene el ser indígena, qué peso tiene el ser pobre, qué peso tiene el ser una mujer de la zona rural. Entonces nos pide que se analicen los hechos valorando cómo esa combinación de conjuntos o factores inciden y crean un nuevo conjunto de discriminación. Muy distinto a lo que podríamos valorar de manera seccionada, no interrelacionada o de manera individual. No obstante, Barrera y Morondo consideran que esta acepción matemática
puede llevar peligrosamente como a una fragmentación infinita de grupos discriminados. Imagínense todas las combinaciones, todas las permutaciones que pudiéramos hacer de casos en los que se pueden cruzar varios tipos de discriminación. Y entonces, lo que ellas proponen es superar las formas contextuales o puntuales de la discriminación y encontrar nexos en las estructuras o categorías. Es decir, que ellas dicen que más allá de querer cuantificar matemáticamente cuánto es el peso de un eje de opresión sobre el otro, lo importante, lo relevante es que en los análisis se haga el análisis de contexto para cada eje, ¿verdad? Hay que evidenciar que somos conscientes de los ejes de opresión que cruzan, que marcan la vida de la víctima o que marcan el análisis de los hechos y cómo se interrelacionan, ¿verdad? No siendo necesario determinar cuál pesó más que el otro, si la discriminación por razón del sexo fue más importante o pesó más que la discriminación por razón de la edad, sino que lo importante es explicar los nexos de estas estructuras, de estas categorías. Cómo el hecho de, por ejemplo, ser niña, ser mujer y ser indígena se cruza y se manifiesta en los casos, en los hechos en análisis. Otra propuesta que hace Rey Martínez para hacer un análisis interseccional es la consideración de los grupos discriminados en términos de minorías. Pero aquí también Barrera y Morondo hacen esta crítica porque primero consideran que cuando Rey Martínez propone esta determinación o analizar los hechos de discriminación desde términos de minorías, ¿verdad? Considerar cuando una persona se encuentra en una situación o en un grupo considerado minoría, puede resultar ambiguo. Y muchas veces, sobre todo en el caso de las mujeres, es la discriminación por razón del sexo, las mujeres no somos minoría. Entonces, habrán grupos en situación de desventaja, grupos de opresión, que no pertenecen a minorías. Ellas piensan de que la propuesta de Rey Martínez viene más por el hecho que estamos analizando un caso de una persona gitana y que son consideradas minorías en España, ¿verdad? Pero como sabemos, hay muchos grupos que nosotros podríamos llamar minorías que realmente, cuantitativamente, pues no encajan en esta descripción de minorías. También Rey Martínez hace alusión a al derecho antidiscriminatorio judicializado. Es decir, apunta que el derecho antidiscriminatorio está marcado por el carácter casuístico e individualizado de la aplicación judicial, que se desarrolla de manera independiente y a veces contradictoria con las políticas de igualdad. Y él lo ve este aspecto como una preocupación. Y creo que es una preocupación válida que también podemos traspolar, que podemos reflexionar para nuestro país. Ciertamente, actualmente, cada tribunal aplica su concepción o lo que interpreta de discriminación. Y deberíamos de tener un consenso o seguir unos criterios mínimos, unos estándares mínimos, como veremos en los siguientes temas, pues también la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido estándares mínimos para interpretar hechos de violencia contra las mujeres, hechos de discriminación. Entonces, pues la misma preocupación que tenían en España en el 2011, pues es una preocupación válida para nuestro país en el 2020. Es decir, que la aplicación judicial puede estar siendo ahorita independiente e incluso contradictoria a las políticas de igualdad. Pero también Barrera y Morondo, cuando hacen este análisis del derecho antidiscriminatorio judicializado, ven ciertas críticas que se han realizado de las políticas antidiscriminatorias y que seguramente ustedes también me dirán que en nuestro país pueden incluso también estar sucediendo estas críticas. Por ejemplo, críticas que podremos haber escuchado sobre las políticas de igualdad, que alimentan la competición política entre grupos para establecer jerarquías o prioridades de discriminaciones. Pues sí,
Lamentablemente, a veces pareciera que es una competencia para determinar qué grupo sufre más. En el caso de las mujeres, por ejemplo, a veces se dan esta competición política con los grupos de la población LGTBI. ¿Quién sufre más? ¿Si las mujeres o las mujeres trans? ¿Quiénes merecen más protección? ¿Quién ha sufrido más? Realmente no es una competencia, ¿verdad? Todas las personas que se encuentran bajo estas situaciones de vulnerabilidad, bajo estos ejes de opresión, merecen una atención de calidad y calidez, merecen que sus derechos sean restituidos, merecen una protección con enfoque de derechos humanos. Ningún grupo es más desaventajado que otro, ¿verdad? Todos merecen y debe dárseles esa atención con enfoque de derechos humanos. También la crítica que reciben las políticas antidiscriminatorias es que niegan en los grupos discriminados la diversidad a nivel interno como la convergencia a nivel externo. Es decir, de que pareciera que se quiere encajar a todas las personas dentro de un solo grupo sin visibilizar de que, nuevamente, estamos hablando en el caso de discriminación contra las mujeres. La discriminación contra las mujeres no puede ser solo por razón del sexo y no podemos considerar que esa es la única discriminación que puede sufrir una mujer en el país. Es decir, que niega a veces estas políticas, o al menos esas son las críticas que se les pueden dar, digamos, si una política no aplica este enfoque interseccional. ¿Ven lo importante del tema? Las políticas de igualdad, las políticas de antidiscriminación no pueden ir solo pensando en un solo eje de opresión, sino que tienen que considerar cómo incide el hecho de ser, por ejemplo, niña o de ser mujer con discapacidad o de ser mujer adulta mayor. Tenemos que también siempre tener esa interseccionalidad en los cruces, en los análisis, en la elaboración de políticas públicas, en la atención a personas, sobre todo a mujeres que enfrentan violencia. También otra crítica que han recibido las políticas antidiscriminatorias es que dificultan la identificación de terrenos de lucha comunes, así como la apreciación de intereses contrapuestos entre algunos grupos discriminados. Bien, pues como ya les decía, el ejemplo a veces se vuelve algo de tipo competitivo, ¿verdad? Que pareciera que lejos de aunar fuerzas y combatir los fenómenos de injusticia social, pareciera a veces que nos dividen, ¿verdad? Yo lamentablemente a veces he estado o he presenciado discusiones sobre los derechos de mujeres y mujeres trans. Pareciera que estamos compitiendo por atención y no es el caso, ¿verdad? Tanto las mujeres trans, la población LGTBI, las niñas, todas las mujeres y hombres también que pertenecen a estos grupos en situación de desventaja, pues merecen ese reconocimiento del grupo desaventajado y sobre todo que se tomen acciones concretas para lograr la igualdad material y la igualdad estructural. Bien, entonces, el derecho antidiscriminatorio viene limitado a ser un instrumento aplicativo y destinado a crear series más o menos consistentes de excepciones individuales. Implica una incidencia mínima en las estructuras, prácticas, procesos, instituciones sociales que oprimen a determinados grupos y por ende a sus miembros, como sobre la concepción de los mecanismos que deberían erradicarlas o al menos modificarlas. Es bien importante también hacer énfasis en los mecanismos de erradicación o modificación de estos patrones de discriminación. Y así las autoras, Barrera y Morondo, llegan a unas conclusiones que ellas llaman in progress, porque realmente este es un tema que se sigue debatiendo, que se sigue analizando, y que también me gustaría compartir con ustedes. Primero, la intersección de los sistemas de opresión hace que los grupos oprimidos no resulten homogéneos ni estancos. Es muy importante tener en cuenta esto. Los grupos oprimidos no son homogéneos, les cruzan otros ejes, otras categorías, tales como la clase, sexo, género, raza, etc. Entonces, también esto nos permitirá a que no se dé una pérdida de la identidad de política grupal para disolverse en la individualidad. Otra conclusión es que en los casos referidos a las mujeres, la identificación de la discriminación interseccional requiere de un celo especial.
por eso es de que es importante su rol y por eso es importante que ustedes ya son especialistas en el tema de discriminación y que también ya son especialistas en la interseccionalidad, en el análisis interseccional de la discriminación. ¿Por qué? Porque con este celo de la interseccionalidad, ustedes analizan los hechos de violencia contra las mujeres y las niñas. Tener en cuenta más de un factor de discriminación. Más allá de la discriminación sexo-género, también tener presente cómo influye en los casos que analizamos el ser niña, el ser adulta mayor, el ser indígena, el ser pobre, el ser de la zona rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y también concluyen las autoras que la introducción de la interseccionalidad refuerza la necesidad de una mayor participación del legislativo en el derecho antidiscriminatorio y la introducción de nuevas figuras conceptuales como la discriminación por intersección, por indiferenciación y por omisión. Son temas que tenemos pendientes, incluso pues ya seguramente ustedes han estado en debates tanto académicos, políticos, sobre la necesidad de contar con una atención integral a la discriminación. Lamentablemente, no todos los grupos que están en situación de desventaja en nuestro país son atendidos de manera plena e integral, ¿verdad? Hay grupos, por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿verdad? Que con empujes, a través de la reivindicación de sociedad civil, y vamos a decir un poco como a la fuerza, han ido reivindicando poco a poco y no sin sufrimiento, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, han venido reivindicando los derechos del sector de mujeres. Pero hay otros sectores que todavía tienen un gran camino por delante para empezar a tener un reconocimiento mínimo. Hablemos de la población LGTBI, ¿verdad? Que ha estado invisibilizada y sigue estando invisibilizada en nuestro país. No nos hemos atrevido a tener un marco jurídico especial de protección, no nos hemos atrevido a reconocerles sus derechos fundamentales, como el derecho a formar una familia, ¿verdad? O derechos sociales o patrimoniales. Entonces todavía ahí pues nos encontramos tímidamente con pocos pasos avanzados. En el caso del sector de niños y niñas y adolescentes, pues podemos decir de que también se han dado avances, sobre todo avances legislativos, de políticas públicas y algunos avances estructurales, aunque socialmente todavía hay un gran reto, ¿verdad?, de luchar contra una sociedad adultocentrista que además ha interiorizado dentro de sus patrones culturales y sociales la concepción de los niños y niñas como seres inferiores o como no personas. Entonces, pues la invitación que yo les dejo en esta jornada es que vayan al campus virtual y que por favor también lean el artículo de Barrera Unzueta y Ángeles Morondo, Subdiscriminación y Discriminación Interseccional, elementos para una teoría de derecho antidiscriminatorio, en el cual ustedes encontrarán el desarrollo completo de las ideas que yo he tratado de resumir en este módulo. Les deseo muchos éxitos y que sigan triunfando en el desarrollo de su diplomado.